Tome su Biblia inmediatamente. Nos quedan unos minutos. En estos minutos vamos a compartir algunos principios más. Váyase a Hechos 4 de una vez. A ver, vaya al versículo 5 de Hechos 4. Directamente vámonos a Hechos 4, 5. A Hechos capítulo 4 y versículo 5. Vamos a ir directamente a esa porción de la palabra de Dios. Hechos 4 y versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarles. Y les dijeron: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Hasta ahí vamos a leer. Por favor, tome su asiento rápidamente. Vamos a ver algunos principios importantes de lo que estamos hablando: autoridad versus intimidación. Usted sabe la historia. Los discípulos han sido puestos en prisión por el sumo sacerdote y las autoridades porque ellos están predicando la palabra. La gente se está convirtiendo por miles, están haciendo milagros, y ahora quieren intimidarlos para callarlos y controlar el avance del evangelio. Y recuerda que el enemigo siempre tratará de intimidarte para controlar tu vida y detener el avance del evangelio a través de tu vida y en tu vida. Pero Dios está con nosotros y Él nos da autoridad espiritual para contrarrestar la intimidación. Dígame amén a eso ahora, por favor. Amén. Entonces están ahora interrogando a los discípulos y les hacen esta pregunta: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? La pregunta que le están haciendo a los discípulos es: ¿quién les respalda? ¿Cómo se atreven a hacer esto? ¿Quién les da la autoridad? Porque las autoridades espirituales, entre comillas, eran ellos. Era Anás, era Caifás, era el sumo sacerdote. Ahí están las mismas personas que enjuiciaron a Jesús. Ahí están las mismas personas que cuestionaron a Jesús. Ahí están las mismas personas que decretaron la muerte de Jesús. Ahora están enfrentando a Pedro y a Juan y están intimidando y les están diciendo: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y esa es la pregunta que el enemigo te hará. ¿Quién te crees tú para poder interceder por una nación? ¿Quién te crees tú para poder interceder por otra nación en el Medio Oriente? ¿Quién te crees tú para poder orar así por El Salvador? ¿Quién te crees tú para levantar tus cantos y tus brazos y tus oraciones y tu intercesión y reprender las fuerzas del enemigo? Pues lo que nos creemos es lo que somos: hijos e hijas de Dios, lavados con la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo y portadores y herederos de las promesas de la bendita palabra del Señor. Y eso no es poca cosa. Para poder responder a una pregunta como esa, debes estar seguro quién eres y a quién le perteneces. Para poder presentar una respuesta a una pregunta así de parte del enemigo, tienes que estar seguro quién eres y a quién le perteneces. Entonces, ¿quién te respalda? ¿Quién eres y a quién le perteneces? La primera cosa que estuvimos hablando es esto: tenemos la autoridad porque somos hijos de Dios, porque por la fe somos hijos de Dios. Y Dios es tu Padre, Dios es mi Padre. Y el Señor está con nosotros. Y si Dios es nuestro Padre responde por nosotros. Así que tú puedes orar por tus hijos, puedes orar por tu familia, puedes orar por naciones, puedes interceder, puedes levantar manos santas, puedes levantarte en las madrugadas a orar, puedes orar mientras vas en el carro, puedes reprender la hora del infierno por una sola razón: Dios es tu Padre. Él te da identidad como hijo, Él te da identidad como hija, y Él nos defiende, Él responde por nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. La segunda, dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. La segunda cosa: tenemos autoridad porque Dios quiere que tengamos autoridad, porque esa es la voluntad de Dios. Efesios 2
versículo 4. Vamos a Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él nos sentó en lugares celestiales, en regiones celestiales, juntamente con Él. Nos puso en una posición de autoridad, simplemente porque Él es bueno. No porque tú y yo seamos buenos, es porque Él es bueno. Y porque Él es bueno, tuvo la voluntad, lo voy a decir de esta manera, le dio la gana sentarme a mí al lado de Él, en una posición de autoridad, para que su nombre sea en gran manera glorificado. ¿Quién te respalda? Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere respaldarme, punto. Porque Él quiso hacerlo, para mostrar la grandeza de su gracia, para mostrar su bondad, porque me lo regaló. Sino que es el regalo de Dios. Simplemente tienes la autoridad de Dios porque eres su hijo, y Él te regaló autoridad porque eres su hijo, porque eres su hija. ¿Cuántas dicen y cuántos dicen gloria a Dios en este lugar ahora? Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. ¿Quién te respalda? ¿Quién eres? ¿A quién le perteneces? Tenemos autoridad por aquel que nos acercó. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Clave, pausa, versículo 2 es importante. Esta es la posición en la que tú estabas antes de Cristo. Dígame amén a eso. Antes de Cristo, esta era tu posición y la mía. Estábamos separados de Cristo, excluidos del pueblo de Dios, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste, ¿verdad? Sin esperanza, sin Dios, sin promesas, lejos de Dios, alejados de Dios. Diga conmigo, eso era yo. Ahora díganlo todos, eso era yo. Ahora tú ya no eres esa persona. ¿Y por qué te lo aclaro? Porque cada vez que el enemigo viene a intimidarte, lo que quiere hacerte sentir es que tú eres esa persona, que tú sigues siendo una persona que está lejos de Dios, que no es del pueblo de Dios, que no tiene promesas de parte de Dios, que no tiene autoridad de parte de Dios, que no tienes esperanza y que estás sin Dios en el mundo. Cada vez que el enemigo venga a intimidarte, te va a decir: ¿y tú quién te crees que eres? Dios no está cerca de ti, a ti ni siquiera te dan ganas de orar, tú no tienes esperanza para tus hijos, tú no tienes esperanza con tus finanzas, las promesas de Dios no se cumplen en tu vida. Entonces recuerda esto: cada vez que la serpiente venga para intimidarnos, para meternos en temor, para meternos en una situación de angustiarnos, lo que hará es tratar de llevarnos a una posición sin autoridad, porque lejos de Dios no tenemos nada. Entonces nos hace retroceder de nuestra posición de autoridad a una posición sin Dios. Pero tú eras eso, pero ya no eres esa persona. ¿Está agarrando la onda? ¿Verdad que el enemigo te dijo que tú no eres nada?
¿Verdad que el enemigo te dijo que por qué Dios iba a responder tus oraciones? Que el enemigo te dijo que quién te crees para orar por las promesas de Dios para tus hijos y para tus hijas. Que quién te crees para orar así por las finanzas. Que quién te crees que eres tú. Pues dígale: soy un hijo de Dios. Yo no soy lo que era. Si vos sos un loco, tú sos un soberbio, sos un arrogante, sos un egoísta, sos un... Y usted diga: no, permítame, doña serpiente antigua, mentirosa y mañosa, yo era eso. Pero no venga a engañarme. No trate de engañarme, porque la verdad me hizo libre. Jesús me salvó, me rescató, y toda esa mugre que había dentro de mí, Él la limpió y agarró mis pecados, agarró todos mis malos hábitos, agarró toda mi frustración y la tiró al cesto de la basura. Eso, dígale, te pertenece a ti, serpiente mentirosa. Para mí están las promesas de Dios. Por lo tanto, tengo esperanza para esta tierra y para mi eternidad. Ahora viene lo mejor, versículo 13. Ya dijimos la mentira que te va a decir, ahora vamos al 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Yo pensé que usted va a estar gritando, iba a estar dando palmas de alabanza, iba a estar diciendo gloria a Dios, aleluya, dando gritos de júbilo. Mire, la serpiente te dice: tú no tienes esperanza, tú estás lejos del pueblo de Dios, tú no tienes las promesas, tú no tienes nada. Y el apóstol nos dice: no, eso no es cierto. Ustedes antes estaban lejos, pero ahora Dios los ha acercado. ¿Quién te respalda? ¿En la autoridad de quién ustedes están haciendo esto? Le preguntó Anás y Caifás a Pedro y a Juan, y ellos simplemente dijeron: en la autoridad de Jesucristo, porque ahora nosotros estamos cerca de Dios. Tú ahora estás cerca del Espíritu Santo, estás cerca de la palabra, estás cerca de las promesas, estás cerca del amor de Dios, estás cubierto por el abrigo del Altísimo. La sombra del Omnipotente te guarda. Esa es tu autoridad. Quizá a usted alguna vez le han dicho esto, o usted lo dijo para tratar de tener algún beneficio en X área, cualquier área. Y usted dice: mire, y no habrá alguien que conozca al dueño de esa empresa. Y usted, mire, y usted, hermana Rosario, no conoce a alguien que esté cerca del pastor Carlos. Y ella: no, hoy en un grupo hay un grupo de pastores, decía: hay un pastor, y ponían el nombre del pastor, decía: el hijo de este pastor tiene un problema en la rodilla, requiere una, ¿cómo se llama? Una operación, una cirugía. Y decíamos: ¿habrá alguien aquí que conozca a un buen ortopeda? Está buscando un contacto que esté más cerca de un beneficio. ¿Sí lo dije bien? Está buscando, tal vez usted mire, y no sabe quién es el gerente de ese lugar. No habrá alguien que conozca a un gerente de un banco. Necesita un trabajo, usted sabe quién es el dueño de esa empresa, conoce a alguien que esté cerca del dueño, está tratando de buscar a alguien que esté cerca de un punto de beneficio por algo. Y no digo que eso sea malo, no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente estamos buscando alternativas, estamos buscando soluciones, estamos tratando de encontrar la solución lo más pronto posible. Y si seguimos esta ruta en donde yo estoy aquí y el beneficio está hasta allá, de aquí que llegue ya me cayó la rodilla. Entonces, ¿habrá alguien que esté más cerca y me evito todo este tramo
para poder llegar a este beneficio. Como les repito, no digo que eso sea malo, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Pues eso es exactamente lo que estamos leyendo aquí a través del apóstol Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 al 13. Lo que Pablo nos está diciendo: miren, ustedes ya no son como Israel antiguo, aquellos que ellos tenían que ser en primer lugar, tenían que ser circuncidados, y eso era un asunto en la carne, hasta bayuca. Ustedes no tienen que hacer esto ahora para tener el acceso a las promesas de Dios. Ustedes antes estaban lejos, no podían accesar a esos beneficios, y los mismos israelitas tenían que esperar al sumo sacerdote que una vez al año presentara la ofrenda expiatoria para el perdón de sus pecados, y ni siquiera le eran borrados sus pecados, sino que en la ofrenda expiatoria lo que se hacía era cubrir nada más la mancha. Pero cuando tú viniste a Jesucristo, no se te cubrieron las manchas, fuiste limpiado de tus manchas, fueron arrancadas, fueron quitadas, fuiste restaurado plenamente a la altura de un hijo y de una hija de Dios. Por lo tanto, tú no tienes que andar buscando contactos para tener acceso a las respuestas. Tú eres el que está cerca de Dios. Cuando mi papá no era un ministro de Dios, como lo es ahora, y desde hace mucho tiempo atrás ya, cuando no tenía a Cristo en su corazón, él era un gerente en una multinacional, un hombre un profesional de excelencia, de prosperidad. Y como gerente, él tenía su oficina bonita, ¿verdad? Y a veces a mí me gustaba ir a ese lugar. Me impresionaba ver la oficina y ver las máquinas y ver esto. Y me acuerdo que habían unos muñequitos así chiquitos, y me gustaban esos muñequitos, así que llegaba para ir a huesear alguno, ¿verdad? Que eran unos muñequitos de la empresa y tenían varios colores, así que yo los tenía casi todos. Y a veces llegaba alguien y decía, hablaba con la asistente del pastor, en aquel entonces no era pastor, y decía: mire, necesito una reunión con don Mauricio, decían, con don Mauricio. Y ya el asistente sacaba la agenda. En aquel entonces habían, muchachos, unos libros un poco gruesos. Tenían un año, eran del año, y tenían números de cada día, se llaman agendas. Entonces el asistente sacaba la agenda del gerente y empezaba a pasar. Mire, hay un espacio el otro jueves a las 2 de la tarde o a la hora que hubiera. Si está bien, apúnteme por favor, quiero hablar con don Mauricio un tema. Y a veces yo veía eso, ¿verdad? Yo no entendía nada. ¿Usted cree que yo pasaba con la asistente del gerente de la empresa, que era mi papá? ¿Usted cree que yo pasaba, mire, quiero hablar con don Mauricio, para ver si me daba un muñeco? He visto unos nuevos que son de color azul. ¿Usted cree que yo llegaba a donde el asistente y le decía: mire, vea cuando hay un espacio para que él me reciba? ¿Usted cree que yo hacía eso? Yo pasaba al lado de ella, y tal vez lo que podía decirle: mire, ¿cree que me puede conseguir un refresco o algo así? Si me hace el favor. Si me hace el favor. O buenas tardes. Y me iba directo a la oficina. Y entraba. Y pasaba a la puerta. Y honestamente, si hallaba el muñequito azul, ni siquiera le iba a preguntar. Me la iba a quedar viendo. Lo iba a agarrar. Y si no había ninguna reacción, yo sabía que ese muñequito ya era mío, y nunca hubo una reacción.
Y entraba y le decía: mira, ¿crees que puedo ir a comprar algo ahí? ¿Me puedes dar para ir a comprar una galleta o algo? Ahora, obviamente, si él estaba ocupado no le iba a interrumpir. Las reglas del juego ya estaban establecidas. Pero no ese es el punto, sino que entraba, hablaba con él, le decía esto y aquello. Él estaba ocupado, suspendía lo que estaba haciendo y agarraba mi muñequito y ya me iba a virotear otra vez ahí en la oficina. ¿Sabes por qué? Porque Él es mi Padre. ¿Estás entendiendo el asunto? Tú no estás lejos. Él es tu Padre. Entra confiadamente al trono de la gracia. ¿Y con qué autoridad estás orando tú por el cáncer? Mi Padre me ha dado autoridad para agarrar el poder de la sanidad. Ese es tu muñequito azul de hoy. Está cerca. Pablo nos enseña a ustedes, versículo 13, que antes, diga conmigo antes, otra vez diga antes, no ahora. Si tú le abriste tu corazón a Jesucristo en arrepentimiento y en una sincera búsqueda de comunión con Dios, tú eres un hijo y una hija de Dios. Pastor, pero es que mire, yo cometo errores y yo fallo y honestamente también cometo pecado. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien aquí alguna vez, después de haberle dado su vida a Jesucristo, le ha fallado a Dios? Podría levantar la mano. Quiero ver si soy el único, hermano. No se ponga de pie, hermano, solo levanten la mano. Un joven vino una vez y me dijo: pastor, yo tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? No sé, yo tengo miedo porque no sé si yo he blasfemado contra el Espíritu Santo. A veces he dicho algunas groserías y Jesús habló del pecado imperdonable que es la blasfemia con el Espíritu Santo. Dije: no sé si tengo miedo, no sé si he blasfemado contra el Espíritu Santo y me da temor esto. Digo: ¿y desde cuándo vienes a la iglesia? Pues ya tengo varios años. ¿Y por qué viniste hoy? Pues yo necesito buscar a Dios. Me digo: yo necesito estar con Dios y me gusta adorar y me gusta buscar al Señor y me quebranto. Brother, vos no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Si usted hubiera blasfemado contra el Espíritu Santo, ni siquiera estuviera aquí. Honestamente, ni siquiera estuviera aquí. Estuviera a saber a dónde, en la mugre de la maldad y en la maldición del pecado. No deje que la serpiente empiece a traer confusión a su mente y a su corazón, porque en realidad la serpiente lo que está haciendo es intimidarle para detenerle y controlarte. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque estás cerca de tu Padre Celestial, por voluntad de Él, porque Él te ama y por su gracia Él nos acercó. Es que, pastor, yo nunca he estado cerca de alguien importante. Yo siempre he sido un cero a la izquierda. Nadie me ha tomado en cuenta. Nadie me mira. Nadie me pone atención. ¿Qué dijo, hermano? ¿Cuántas tonterías nos dice la serpiente mañosa? Yo nunca he tenido un contacto importante. Yo nunca he conocido a alguien importante. Mira, te voy a decir una cosa. Lo único que tú y yo necesitamos para caminar sobre esta tierra es al bendito Espíritu Santo de Dios. Con eso tú y yo estamos completos. Con eso tú y yo estamos listos para la gran aventura de la vida de fe que tendrás en esta vida, que correrás en esta tierra. Es todo lo que necesitas. Deja de estar viendo el Facebook de todos tus amigos. Ay, esta ahí está con aquel.
Este ya tiene carro nuevo, ahí va en el carro. Esta ya perdió peso y vuelve a ver, ay, ya ni me entra la blusa. Se rompe. Y ella está en el Instagram sufriendo. ¿Para qué pone volado si está sufriendo? Ay, ay, nunca he ido a este lugar. Jamás me subí en un avión. Ay. Te tengo una gran noticia. Siempre podrás decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Dios estarás completo. En Dios estarás completa. Si yo tuviera ese cabello, si yo tuviera esa cintura, si yo tuviera esos bíceps, mire, por cada cosa. Y bueno, échele ganas, quién sabe, tal vez le va a llegar al asunto. Pero le voy a decir algo: hay cosas más importantes que esas para honrar, glorificar y adorar al Dios que te ama, que te rescató, que te acercó y estás ahora en sus brazos. Tienes la autoridad para enfrentar esto, porque estás cerca de Dios, porque estás cerca del Señor. ¿Quién te respalda? ¿Quién te da autoridad? Autoridad por tu identidad. ¿Quién eres? Vamos a Efesios 2:19. Mire qué bonito lo que escribió Pablo acá. 2:19 de Efesios. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, mire qué poderoso, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dice el apóstol: ustedes ya no son extraños, ustedes ya no son extranjeros. ¿Se acuerda de esa vez que entró por primera vez a un lugar? Tal vez a un salón de clase, tal vez a una oficina a donde usted iba a trabajar, tal vez a la iglesia. Primera vez, no conoce a nadie, nadie le conoce. Primera vez que va a entrar a ese grupo de clases de tal vez otro idioma, tal vez, y usted llega como pollo comprado, ¿verdad? ¿Cómo se sintió? Como pollo comprado. Raro. Se sintió que todo el mundo lo veía como un extraño. Primera vez que llegaba a ese grupo, primera vez que entraba a esa sesión de Zoom, de esa casa de avivadores, y entró, y todo el mundo, cuando usted entró, apagó la cámara. Pero no era por usted que en ese momento todos iban a ir al baño. Y es bueno tener la cámara apagada si va a hacer eso. Y se sintió raro, se sintió
ahí, ¿verdad? Trató de disimular y como que todo estaba bajo control y como que usted está acostumbrado a manejar ese tipo de situaciones. Usted es una persona segura de sí misma, usted es una persona segura de quién es, así que entró a ese grupo y puso su mejor cara de firmeza y puso su mejor actitud, pero por dentro usted decía: ay, qué raro me siento aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántas veces usted llegó a un lugar o pasó algo por el estilo y usted dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? A ver, quiero ver a quién le ha pasado eso. Solo a mí me ha pasado eso. Casi todo, ¿verdad? ¿Para qué vine, pues? No, hombre, ¿para qué dije que sí? ¿Por qué firmé? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque se sentía raro, se sentía extraño. Y cuando el enemigo quiere intimidar, y entonces te sentiste intimidado, sentías que era el que menos podía, sentías que era el que menos podía opinar, era el que no tenía derecho a opinar porque no había pagado derecho de piso, porque todos los demás sabían más. Y al final se dio cuenta que todos estaban al mismo nivel. A mí me da risa cuando pasa eso, porque tal vez alguien entra a una sesión o algo y no, es que ahí todos son yuca. Y eso es exactamente lo que está pensando el otro. Y el del fondo dice: no, que aquí todos están yuca. Y el de adelante: uy, aquí yo soy el gato. Todos están pensando lo mismo. Entonces están intimidados. Y tú estás intimidado. Y el diablo te dice: tú eres un extraño. ¿En serio vas a interceder ahora? ¿En serio vas a levantar tus manos? ¿De verdad vas a orar por los misioneros en Afganistán? Si ni tu hijo se ha convertido. Y empieza a ver a todos los demás y los mira bien gallolas, orando, intercediendo. Y usted: no, es que estos son yucas. Y cuando vi a Rosemary aquí orando, no, yo no soy como ella. Y pasa Frampton: no, si este hombre está para las misiones, quiere irse. Y ahí, y vio a Zuleima y sí, ya, retira. Ella se salió mejor. Son hombres y mujeres de autoridad. Todos los que pasaron aquí son hombres y mujeres de autoridad. ¿Porque son la última Coca-Cola en el desierto? No, porque ellos reconocieron que la autoridad viene del reino de Dios, del trono de la gracia, y se sometieron, se lanzaron al piso de rodillas como Saulo, diciendo: ¿quién eres tú, Señor? Tú, escucha esto. Yo sé que Dios ha de estar hablando con alguien aquí hoy, con más de alguien. Tú no eres un extraño ante los ojos de Dios. Tú no eres una extraña, un foráneo, un extranjero ante los ojos de Dios. Tú eres un miembro de la familia de la fe, y para todos Dios es nuestro Padre. Si tú abriste tu corazón en arrepentimiento y le dijiste a Dios: me rindo a tus pies y te recibo como mi Salvador, y recibo el sacrificio de la cruz, y me rindo a tus promesas, no porque sea perfecto o porque a partir de este momento seré perfecto, no, es por su gracia. Si tú lo hiciste con humildad, tú no necesitas pasar al frente a orar para ser un miembro de la familia de Dios. Tú no necesitas estar al frente tocando un piano o en las multimedia o en el púlpito o con un instrumento al frente acá en el altar o con un micrófono o con una cámara o allá en las puertas. Tú no necesitas hacer eso para sentirte un miembro de la familia de Dios. Si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, si Jesús es el Señor de tu vida y Dios es tu Padre, tú eres un miembro de la familia de Dios. Por eso tienes autoridad. No, dale más fuerte las palmas de alabanza al Espíritu Santo.
¿Sí está agarrando la onda? ¿Quién te respalda? Me respalda Dios porque soy un hijo de Dios. Me respalda Dios porque es su voluntad darme autoridad. Me respalda Dios porque estoy cerca de Él. Me respalda Dios porque Él me ha dado una identidad y soy un miembro de su familia. Por último, para esta tarde, la respuesta de los discípulos a esa pregunta, y hasta aquí vamos a llegar. Vamos al versículo 7. ¿Cuál fue la respuesta que Pedro y Juan dieron cuando les preguntaron: ¿y ustedes con qué autoridad hacen esto? ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 7 de Hechos 4. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta: ¿cómo fue sanado? Mira, la clave estaba aquí. Cuando los cuestionaron, dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo. No era simplemente Pedro, no era simplemente Petros, la roca, el impulsivo, rudo, quizá naturalmente valiente Pedro. Hay gente que es valiente y no es cristiana. Hay gente que hace cosas extremas. Por eso, sin Dios podemos hacer algunas cosas buenas. Hay gente que no es cristiana que hace cosas y yo digo: wow. Y no me voy a poner: no, yo que soy cristiana pues yo también le entro al asunto. No, yo a esa rueda no me subo, brother. A esa rueda que le van dando vueltegato hacia uno, brother. Déjele eso a los jóvenes ya, hermano, por favor. Ya su columna no aguanta eso. Su columna de años. La vez pasada vimos una película con Rosario de este hombre francés. A ver, ¿cómo hizo esto este hombre? Este hombre francés, que su onda era, él era un equilibrista y se fue a Nueva York. Creo que así fue la historia, ¿verdad? No me acuerdo muy bien, que en Nueva York vio el gran Empire State y ahí lanzó una pita para cruzar de edificio a edificio, brother. Si yo lo estoy viendo en la televisión y me desmayé, pues. Caso real, basada en una historia verídica, y ahí se quedó dando vueltas. Llegó la policía y para que no lo agarraran ahí se quedó. Sí, aquí ya siento que me estoy mareando, no lo come por ahí abajo. Hay gente que puede ser intrépida, y Pedro era intrépido por naturaleza. Era un hombre rudo. Era un pescador, un hombre de olas, un hombre que enfrentaba las corrientes y las tempestades en el agua, donde puedes sentirte muy vulnerable y desorientado, incapaz de enfrentar esas cosas que no están en tus manos. Pero ahora no solamente es Pedro, ahora no solamente es Fabricio, ahora no solamente es Rosario o Rosemary, no solamente es Pablo o Sandrita, no solamente somos nosotros. Ahora más que nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, aunque en nuestras fuerzas pudiéramos hacer cosas muy buenas, cuando el Espíritu entra en la escena, hacemos proezas. Logras cosas que jamás te las hubieras imaginado. Lleno del Espíritu Santo, un hombre rudo,
sin letras, sin títulos, sin academia, sin teología. Lleno del Espíritu Santo, abrió su boca frente a los grandes líderes de la iglesia y les dijo: ustedes nos preguntan ¿quién respalda lo que estamos haciendo? Y les dijeron: es Jesús, la piedra angular que ustedes desecharon. Wow, brother. La respuesta que dieron, la dieron con autoridad al máximo, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tienes que hacer para aplastar la intimidación? Deja que el Espíritu Santo de Dios tome todo el espacio en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, en tu vida, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Deja que el Espíritu Santo obre y experimenta el poder de la autoridad espiritual que aplasta la intimidación y el temor. No es simplemente usted, es usted lleno del Espíritu Santo. No está solo en la batalla. Esa intimidación y perturbación es enfrentada con la autoridad del Espíritu Santo que está en ti y te da la sabiduría para actuar. Cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, eres bueno, Dios. Ciertamente somos débiles. Ciertamente nos estremecemos al rugir del león, de la fiera espiritual, de las circunstancias que nos están rodeando. Y sentimos que somos tan poco. Y sentimos que somos tan frágiles y débiles. Pero esta tarde dígale a Dios: yo me aferro a tu mano poderosa. Me cobijo bajo tus alas. Y dejo que el Espíritu Santo tome todo el control de mi vida. Hable con el Espíritu de Dios. Adoremos 2 minutos. El tiempo ya avanzó mucho, pero quiero que en estos 2 minutos que de adoración, que el Espíritu nos impacte, nos cruce y nos afirme para la intimidación que estás enfrentando.